vascularización. Dejemos los huesos, habíamos hablado del cartílago, conjunción, vascularización, esto creo que lo habíamos visto, los huesos están irrigados, obviamente como todo tejido vivo, si no le llega oxígeno muere, entonces tiene que tener oxígeno. El oxígeno llega por la sangre a través de la hemoglobina, que es una proteína que transporta el glóbulo rojo y que lleva el oxígeno hacia los tejidos, lo van a ver en fisiología. Entonces tiene que llegar irrigación. Bueno, obviamente tiene circulación venosa y arterial, venosa para sacar todos los desechos, arterial para llevar, ¿no? Después tenemos accidente, los huesos no son puramente lisos en sus superficies, tienen accidente que los vamos a ir viendo, que se denominan apófisis, tuberosidades, crestas, canales. Claro, tal cual. Que no para, ¿viste? Le mete. Igual es porque también da clases en la universidad, entonces está acostumbrado a eso. Miren que silencio acá. Que él te tiene que dar todos los conceptos y después, bueno, quizás no está. Bueno, entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces tenés accidentes óseos, todo lo que es apófisis, tuberosidades y demás. Después pasamos a articulaciones, que tenemos que tener en cuenta artrología. Una articulación es la unión de dos o más huesos, ¿no? Y que comprende un complejo de partes duras y partes blandas. Esto creo que lo habíamos visto porque generalmente siempre las partes del hueso que se van a vincular entre sí se le llaman partes duras. Y se le llaman también superficies articulares. Es muy importante esto que dice acá en el punto 3, superficies articulares, porque yo puedo describir cómo son las superficies articulares, que vamos a ver ahora que tienen características determinadas. A veces una superficie articular de un hueso puede ser en forma de pelota y la otra en forma de cavidad, para que esa pelota entre adentro de la cavidad. O pueden ser las dos planas y se juntan así, entonces permiten leve deslizamiento. Pero todo esto depende cómo sean los huesos y de qué articulación estemos hablando. Pero es muy importante poder clasificar y ver cómo son las superficies articulares de esa articulación que yo estoy hablando. Obviamente que las articulaciones después también tienen partes blandas, que son los tejidos conectivos que la van a juntar. Tiene un nombre anatómico, una articulación, ahora lo vamos a ver, tienen un nombre, se va a llamar de una manera anatómicamente. Tienen un tipo y un género, una clasificación en tipo y género que ahora la vamos a ver. Medios de unión, que son tejido conectivo, ligamentos, cápsula, todo lo que conecta esas superficies articulares que se contactan. Y tiene movimientos, de acuerdo a cómo sean las superficies articulares y demás, qué tipo y género estemos hablando, y el nombre, a qué articulación se refiera, tiene movimientos. Esos movimientos es lo que vamos a ir viendo ahora. Bueno, nombre anatómico. Generalmente las articulaciones tienen el nombre de los huesos que la forman. Esos huesos en sí, por ejemplo, si estamos hablando del húmero, el radio y el cúbito, estamos hablando de una articulación que va a llevar el nombre de húmero radio cubital, porque generalmente se nombran en virtud del nombre de los huesos que forman esas articulaciones, ¿no? Por ejemplo, el húmero se une al radio y se une al cúbito, entonces se puede llamar húmero radial o húmero cubital. Y siempre el nombre va a tener que ver primero con el hueso que más cerca del neuroeje esté. Ese es el hueso que se va a nombrar primero. Y después se van a nombrar los que más lejos del eje están. Entonces ahí hay que tener en cuenta después si también tengo dos huesos juntos. Si tengo dos huesos juntos se va a nombrar primero el que esté más hacia lateral y después el que esté más hacia medial. Por eso, por ejemplo, en el codo se nombra húmero radiocubital y no se dice húmero cúbito radial. En realidad se llama húmero radiocubital porque se está nombrando primero el hueso que da hacia lateral, o sea, el radio y después el cúbito.
Es una manera de nombrarlas y de ponerle un nombre a las articulaciones, pero generalmente siempre las articulaciones se van a llamar en virtud del el nombre de los huesos que entran entre sí. Juan, ¿podés repetir eso, por favor, lo anterior? Me perdí. Sí, cuando tenés que nombrar una articulación, generalmente la articulación tiene los nombres de los huesos que se contactan y se vinculan entre sí. Entonces, siempre se nombran, generalmente por convención, se van a nombrar siempre el primer hueso que más cerca del neuroeje esté en posición anatómica universal del sujeto, vas a empezar a nombrar el hueso que más cerca del neuroeje esté. Y después vas a nombrar, Claro. ¿entendés? O sea, si estamos hablando del codo, por ejemplo, el húmero está más cerca del neuroeje, entonces húmero radiocubital. Que vas a la pierna es femorotibial, por ejemplo. No es tibio-femoral, aunque muchos libros, por ejemplo, le llaman tibio-femoral al de la pierna y están nombrando primero la tibia y después el fémur. O, Yo lo había escuchado así como tibio femoral. claro, por eso. Generalmente hay excepciones. Tómenlo como una regla básica para ubicarse ustedes, pero después lo aprenden. Generalmente cuando aprendes el nombre vas a saber. Lo más importante es que sepas que se va a nombrar con el nombre de los huesos que se vinculan. Entonces, interfalángicas, entre falanges, que son los dedos, ¿se entiende? O sea, no sé, radio. Es una cuestión meramente descriptiva, no es que va a cambiar mucho nada. Exacto, no mucho no te va a cambiar, lo importante es que sepan para estudiarla, lo más fácil es acordarse los nombres de los huesos, no hacerse el machete de memoria. O sea, que te acordás los huesos, va a salir sola, buscas la reglita y tratás de ubicarte en el nombre. Entonces, bueno, muchas veces tiene que ver con el nombre articular. Por ejemplo, escápulo humeral en el hombro, ¿no? La escápula y el húmero. Escápulo humeral. Bueno, si llegase a haber dos huesos paralelos, obviamente lo que dijimos antes. Ahora, vamos al tipo y al género. El tipo y el género articular tiene que ver por cómo se clasifican las articulaciones. Para nosotros, para el ejercicio, para los profesionales del ejercicio, lo más práctico es clasificarlas por grado de movimiento. Grado de movimiento. Ojo que esto no quiere decir cantidad de movimiento, sino grado de movimiento. Así te haga, solamente se mueva en un grado de libertad, o sea, flexo-extensión nada más, como el codo, se denomina, por ejemplo, se clasifica diartrósica porque tiene grado de movimiento de mucha amplitud. O sea, no tiene que ver por cuánto movimiento haga, si se mueven dos o los tres planos de libertad, sino cómo sean los grados de movilidad de ese movimiento, de cada uno de los movimientos. Entonces, de acuerdo al grado de movilidad, se clasifican en diartrosis, o diartrósicas, diartrosis, son las que mayor movilidad tienen, amplitud de movimiento, grado de movimiento es mayor. Las sinartrósicas, que la palabra te lo dice, no tiene movimiento. Sin es que no tiene movimiento, artrósica de articulación. Sin artrosis no hay movimiento, son suturas. Los huesos están conectados entre sí, suturados, o sea, no se mueven. Ejemplo, los huesos del cráneo entre sí, ¿no? Las partes del esternón que se terminan fusionando entre sí, el isquión con el ilión y el pubis en la cadera, que se terminan fusionando, el sacro, que son vértebras superpuestas fusionadas, son sinartrósicas, o sea, no tienen movimiento. Y las anfiartrosis, que sí tienen movimiento de amplitud limitada, que tienen movimiento, pero la amplitud es más limitada. Ahora vamos a ir viendo ejemplos. Un ejemplo de la anfiartrosis, por ejemplo, son los cuerpos vertebrales entre sí. Vieron que hay un disco intervertebral en el medio de los cuerpos vertebrales, entonces esa unión entre un cuerpo vertebral y el otro, y el disco en el medio, que después lo vamos a ver ahora cuando entremos en columna, en el miembro, en la zona media, es un tipo de articulación anfiartrósica, ¿no? Más allá de que la columna, como son muchas articulaciones superpuestas, tiene una gran movilidad.
su movilidad es como si fuese diartrósica, pero es anfiartrosis su clasificación. Después lo vamos a ver eso cuando veamos columna. Bueno, las más comunes, de más está decir, y las que más les interesa a ustedes, nos interesa a nosotros, a mí son las diartrósicas, y algo las anfiartrósicas, pero no las sinartrosis, porque no hay movimiento ahí no nos vamos a mover. Entonces nos sirven, y la que más cantidad hay en el cuerpo humano son las diartrósicas, ¿no? Que se subdividen en géneros. Esto es lo que ustedes tienen que entender. Siempre tienen que ponerse una articulación, se clasifica, ¿no? En su clasificación es diartrosis, sinartrósica o anfiartrosis. Y si es diartrosis, que es lo más común es que sea diartrosis, son las que más vamos a ver, ¿qué género es? Y ahora vamos a ver en qué depende este género, por qué hay géneros, ¿no? Bueno, los géneros son clásicamente las formas de las superficies articulares. Como les decía antes, yo puedo tener una superficie articular redonda como una pelota, ¿no? Que acá hay una pelotita de tenis, por ejemplo. Hay muchas que se parecen a una, bueno, acá no lo tengo ahora, una pelotita de tenis, y la otra es una cavidad. Entonces engancha justo la pelota en la cavidad. Son dos huesos que tienen distintas formas y eso hace el encaje articular. Entonces, de acuerdo a cómo esas formas tienen géneros, que acá gráficamente, en una gráfica tienen acá al lado cómo es realmente, y acá en una gráfica tenemos la clasificación. Vamos a empezar podemos empezar por cualquiera, las de género artródea o planas. Mejor es la palabra plana, artródea o plana. ¿Cómo serán las superficies articulares de esos dos huesos que se vinculan para formar entre sí? Si es plana, es plana. Un hueso con otro es plano, ¿no? O sea, ahí tenemos una articulación plana. O sea, ¿vieron los huesos del carpo entre sí? El carpo son los huesitos de la muñeca. Estos, mirá. Voy a ir para atrás. Estos huesos del carpo entre sí, ven acá entre ellos, estas articulaciones son diartrosis, el género es plana. ¿Por qué? Porque son planas las superficies articulares. Ojo, entre los huesos, ¿eh? Ahora acá los metacarpianos no, pero entre los huesos del carpo. Después vamos a ir viendo articulación cuando veamos cada una, siempre vamos a nombrarla así. ¿Qué tipo, diartrosis, anfiartrosis o sinartrosis? En el caso que sea diartrosis, ¿qué género? Entonces, espera que me fijo hasta qué, así no me voy, 20. Bueno. Entonces, seguimos acá. Estas son artroideas. Artroideas, claro. Fíjate acá, ¿cuál es el ejemplo que te pone acá? En la columna. Bueno. La vértebra. Claro, ojo que las vértebras, yo les dije antes, las vértebras cuando la vean... Articulan entre sí. Claro, se articulan entre sí, pero de dos formas. Las articulaciones que se articulan entre los cuerpos vertebrales son anfiartrosis, que no son de diartrosis, son anfiartrosis, o sea, movimiento limitado, de amplitud limitada. Ahora, la que te está mostrando acá son las articulaciones entre los arcos vertebrales entre sí. Ya las vamos a ver cuando veamos columna y pasemos a zona media. Esa zona artródea, o diartrósica obviamente, y de género artródea, planas. O sea, las superficies son planas. Es la que te está mostrando justamente acá. Ahora vamos a la de acá arriba al lado, que es la trocoide. La trocoide es una superficie que está pegada a otra y que la envuelve un anillo osteofibroso. Entonces,
Cuando pasa esto, lo que te permite es que un hueso de una de las superficies gire en el eje longitudinal en virtud de ese anillo fibroso que lo rodea, ¿no? O sea, el anillo fibroso rodea a uno de los huesos que están en contacto en sí y este puede girar en el eje longitudinal. Es el caso de la radiocubital superior, donde el radio queda unido al cúbito y del cúbito sale el anillo, un anillo osteofibroso de tejido conectivo que se llama ligamento anular y bordea toda la cabeza del radio, el cuello del radio, y lo deja bien enganchado al cúbito. Entonces, de esa manera el radio puede, cuando vos haces pronosupinación, puede girar por encima del cúbito. Entonces, porque tenés una trocoide, que es un tipo de encaje que permite rotar en el eje longitudinal. Ahora, esto es importante, o sea, ¿qué movimientos permiten la artrodia, que eran las planas? Liso, leve movimiento de deslizamiento. Es el único movimiento que permite. ¿Qué movimiento permite la trocoide? Rotación, que se daba en qué plano? Transversal, eje longitudinal. La envoltura de la trocoides era de un ligamento. Claro, generalmente hay un ligamento que envuelve a una de las superficies óseas. También pasa con la apófisis odontoides del axis, enganchada en el arco anterior del atlas. Que lo vamos a ver para que la cabeza rote. Bueno, acá lo que tenemos después es una muy clásica, porque permite, si bien son todas diartrosis y permiten grados de movimiento amplio, una muy importante es la enartrosis, o también llamada esferoidea, para que se acuerden mejor. Esferoidea. La trocoideta que habíamos visto antes también se llama pivot, que también está bueno recordarla porque pivote se la llama porque pivotea un hueso sobre el otro en ese anillo osteofibroso y rota. Por eso se la llama pivot. La enartrosis, que también se la llama esferoidea, fíjense que es una esfera, tipo una pelota de tenis, que encaja dentro de una cavidad. Ejemplo, la escápula humeral, acá en el dibujito al lado, ¿no? Donde te permiten los 3 grados de libertad. Vos con una enartrosis podés moverte para cualquier lado. Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. Son las más móviles dentro de las diartrosis. Y obviamente el género enartrosis. Profe, perdón, ¿podría repetir el otro nombre, enartrosis o? O esferoidea. Acordate siempre de una esfera dentro de una cavidad. Es más fácil de acordarte, le cambiaron esos nombres ahora, porque antes llamaban artrosis, y bueno, le pusieron también eso que decir embola, a veces también tenía una palabra así embola, porque era una bola dentro de una cavidad. Y después le llaman esferoidea, ahora también la clasificaron esferoidea. Obviamente es mucho más fácil acordarte de esferoidea, porque es una esfera dentro de una cavidad, que en artrosis, o demás. Lo mismo que trocoide, acordate de pivot, de pivotear, y es mucho más fácil. A la artrodia también, antes le llamaban artrodia, ahora se la clasifica plana, porque es plano, entonces vos sabés que son 2 superficies planas. Esto lo aprendés después agarrando los huesos y mirando cómo son las superficies que encajan, ¿no? Obviamente en lo que es el estudio de cada hueso y de superficie articular. O después lo vamos a clasificar, pero... Y acá vamos a bajar para abajo a las condilias. La condilia es igual a la enartrosis, pero no es una esfera, sino que la esfera es más elipsoideal, por eso ahora se la llama elipsoideal a la condilia. Algo elipsoideal es algo más ovalado que una esfera. O sea, la condilia es la pelota de rugby, y la enartrosis es la pelota de fútbol, para que tengan una idea. ¿Se entiende? La esfera de la pelota de rugby es más ovalada, es helicoideal.
O sea, a eso se lo llama condilia. También hay muchas en el cuerpo humano. Y justamente acá te está señalando entre el atlas y el... Acá no se ve, ¿no? Te está mostrando el cráneo, eso después lo vamos a ver más en detalle. Entre las masas laterales del atlas en las cavidades glenoideas del axis. Vamos a ver que es bicondilia, doble condilia. Generalmente permiten también movimientos en 2 grados de libertad las condilias. Siempre te permiten 2 grados de libertad. Clásicamente. Después tenemos el encaje recíproco o silla de montar. Bueno, el encaje recíproco también ahora se la llama celar. Encaje recíproco, silla de montar o celar. Silla de montar se la llama porque siempre se la asoció con ¿vieron? La montura del caballo. El lomo del caballo es una concavidad y la parte de la montura es una convexidad. Entonces es un encaje recíproco, es algo que encaja recíprocamente. Si yo una parte cóncava le pongo una parte convexa, convexa le pongo una parte cóncava, encajan recíprocamente. Como el Tetris. ¿Vieron las cositas del Tetris que van encajando recíprocamente? Juan, Sí, ¿podría levantar un poquito la cámara? Que quizás algunas señas con las manos sirven y no se ven. ahí está. Ahí Entonces, va. lo que te decía es, si una es así, que es cóncava, la otra tiene que ser convexa para enganchar justo. Porque si es así, queda un agujero en el medio. O sea, para que sea recíproca, tiene que ser así. Encajan justas. ¿Se entiende? Tienen la forma inversa, la otra, entonces encajan justas. Como cuando jugás al Tetris, que tenés que ir encajando la ficha en el lugar ideal. Justamente esta también hay bastantes, acá te estaba señalando la metacarpo falángica del pulgar, que es muy conocida, entre el metacarpo y la primer falange del pulgar, del dedo gordo, de la mano, tiene esa característica. Fíjate que eso le permite al dedo gordo moverse en distintos planos que los demás dedos. El dedo gordo se mueve más que los demás dedos. ¿Por qué? Porque justamente es distinta esa metacarpo falángica del pulgar. Esta es distinta a estas articulaciones. Después la vamos a ir viendo cuando vean mano, eso hasta donde vamos a ir llegando y la van a ver. Pero se mueve, tiene una gran movilidad, también generalmente en 2 grados de libertad. Y por último tenemos la famosa troclear o polea. La polea es típicamente una polea, por eso se va a denominar así. Y es una parte que tiene una muesca y entra en la otra muesca formando una polea en sí. Una polea generalmente siempre permite la flexostensión, la troclear. Permite un grado de libertad, flexión y extensión. Es el caso del húmero con el cúbito. ¿Todo rodilla? No, en la rodilla, claro, en la rodilla con la patela, o sea, la patelofemoral, o lo que se llamaría femororotuliana, el fémur con la rótula, patelo se le llama la rótula, ese es troclear. Ahora, los cóndilos femorales con los platillos tibiales, con la tibia, es bicondilia, es esta. Pero sí la rótula con el fémur, la patelofemoral o femororotuliana. Y troclear sería el codo. Troclear sería la húmero cubital, por ejemplo. Húmero cubital, perdón. Claro, porque húmero radial tiene otra forma. O sea, la húmero radial es condilia, pero fisiológicamente está figurado. Eso lo vamos a ver. Se mueve por la troclear el codo. O sea, básicamente se mueve por la húmero cubital. La húmero radial está figurada, forma parte, en realidad está más para ayudar a la radiocubital inferior, ¿no?
que para el movimiento en sí del codo. O sea, Y porque es acá, de 2 grados de movimiento. claro, generalmente tiene un grado de libertad, que es la flexoextensión. Porque la rotación del codo, o sea, la supinación y pronación está por la radiocubital inferior. En realidad no forma parte del codo, pero muchas veces se la pone adentro del complejo del codo por la cápsula articular, que justamente la comparten. O sea, Ok. la húmero radiocubital con la radiocubital superior comparten la misma cápsula articular. Entonces se le llama complejo del codo a veces a estas articulaciones. O sea, la húmero radial, húmero cubital y la radiocubital superior. Ok. Igual eso lo vamos cuando veamos ya miembro inferior. Entonces, superficies articulares. Después, siempre que entonces, lo que estamos viendo es esto, que nosotros vimos que tipo y género, lo que estamos viendo acá, nombre anatómico, tipo y género, superficies articulares. Siempre lo más importante en una articulación, que es lo que más vamos a orientar acá. ¿Cómo son las superficies articulares? Por ejemplo, en el caso del que esto viene en relación a esto, al género, cómo sean. O sea, si yo tengo que describir cómo son las superficies articulares de la húmero, de la escápula humeral, voy a decir, bueno, por parte de la escápula, una cavidad articular, en forma de cavidad. Y por parte del húmero, la cabeza en forma de esfera. Por eso forma una enartrosis esta. ¿No? O sea, digo, bueno, la clasificación diartrosis. Género, enartrosis o esferoidea. Superficies articulares, por parte del húmero, una cabeza, una esfera. Se dice semiesfera, porque en realidad si la ves bien, acá porque está chiquito el dibujo, pero cuando veamos miembro superior, que es un dibujo más grande, lo van a ver. Es una semiesfera, que entra dentro de la cavidad glenoidea de la escápula. Generalmente tienen nombre, a veces la cavidad de la escápula donde entra la cabeza del húmero se llama cavidad glenoidea de la escápula. Y está, al ser esferoidea, ¿qué grado de libertad tiene? Fíjate que en cierta manera la naturaleza, algo importante, es que la unión del miembro superior al tronco, vos tenés entre el húmero y la escápula, tenés una enartrosis, tenés una esferoidea, diartrosis esferoidea, que eran la que mayor movilidad tenían. Y el fémur con el cótilo, con la cadera, también es enartrosis. Justamente la unión de los miembros al tronco son enartrosis. ¿Por qué? Porque vos le tenés que dar un grado de libertad amplio a la pierna en relación al tronco para que se mueva, y a los brazos lo mismo. Entonces, vos ahí no... A ver, imagínate que acá hay una trocoide. ¿Y qué podría hacer nada más? Rotar el brazo en relación al tronco. O una plana, una artrodia, ahí leve deslizamiento, pero ¿cómo muevo el brazo con leve deslizamiento? No podría tener grado de libertad para mover los brazos y las piernas. Entonces tenés que poner una enartrosis, una esferoidea. Y donde tenés que proteger más, que no haya tanto movimiento como entre los cartílagos, entre el esternón, entre las costillas y demás, ponés planas, por ejemplo, donde no necesitas tanto movimiento, necesitas movimiento de la caja torácica, pero no tanto, con lo cual ahí vas a tener muchas más planas por ahí, pero no vas a encontrar una enartrosis. Y después cada articulación, por ejemplo, si yo veo que la cabeza humeral acá encaja en la cavidad glenoidea de la escápula, cada articulación va a tener medios de unión, porque si no se caerían los huesos. Más allá de los músculos, que es cierto que tienen un tono muscular y cruzan siempre una articulación, el tendón del músculo, ya sea posterior, lateral o anterior, en el plano en que la muevan, vos necesitas de esto, de tejido conectivo, ¿no? Propiamente dicho, básicamente, aquellos que forman la cápsula articular, la membrana sinovial, los fibrocartílagos.
cartílago hialino de revestimiento, que ahora lo vamos a ir viendo, ligamentos, fascias, rodete marginal o manguito fibroso, también llamado labrum, ¿no? Que a veces se rompe o se lesiona. Por ejemplo, tanto en la cadera, en la cenartrosis, como en el hombro, en la escápula humeral, vos tenés el famoso labrum o rodete marginal. A veces hay retracciones de la cápsula o lesiones del labrum, y todo eso va a impedir y va a generar dolor en los movimientos. Y va a ser En más... el vóley es re normal. ¿Cómo? En el vóley es re común el labrum. Claro, en los deportes que tienen mucha rotación externa de la glena humeral, es muy común romper el labrum o tener, no sé, tendinitis del supraespinoso. En realidad es porque hay poco trabajo preventivo sobre ciertos movimientos del hombro que son estabilizadores antes que movilizadores. Entonces, generalmente cuando en etapa formativa no se hacen esos trabajos, termina apagando las estructuras conectivas o las tendinitis de esos músculos, de esos tendones de músculos chiquititos, como son los rotadores externos, a diferencia de los rotadores internos. Ese es el gran problema por eso hoy en el entrenamiento de la fuerza, de hecho hasta allá hay toda una concepción hablada ¿vieron cuando hablan de clasificaciones de la fuerza y demás? Toda una concepción hablada más que nada de fuerza preventiva, de un periodo de fuerza preventiva, que tiene que ver con estos tipos de ejercicios, orientados más a estabilidad, simetría, movilidad, y después poder empezar a levantar grandes cargas con esas estructuras. Bueno, ahora vamos a pasar después a ver cada uno de estos. Vamos a cortar acá si le dejo grabado, pues ya me está cortando acá. Y ahora nos encontramos a las 17:30. Ahí vuelvo,